Hoy vamos a seguir compartiendo este tema, portales de gloria o portales de cielos abiertos. Entonces, cuando Dios va a crear en Génesis 1, Dios está creando toda la creación, Dios crea la tierra, pero cuando Dios creó la tierra, Dios creó un lugar dentro de la tierra, o un lugar, una región que prácticamente es como del tamaño de un continente. Creó un lugar que se llamó Edén. Y dentro de este ambiente, que eran cielos abiertos aquí en la tierra, Dios puso al hombre, al primer hombre llamado Adán, y puso a Eva. Entonces Dios creó un espacio llamado Edén, donde Dios podía ascender y descender en ese lugar preciso. ¿Para hacer qué cosa? Para hablar con el hombre cara a cara, para bendecir al hombre y a la mujer, para que sean de bendición sobre la tierra. Y en ese ambiente de cielos abiertos, que era ese lugar llamado Edén, la capacidad para dominar y reinar, le dio la capacidad para conocer a Dios cara a cara. En ese lugar Dios también le mostró, o le dio a su esposa Eva. Dios le dio a Adán, en este lugar llamado Edén, recursos del reino de Dios, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, eran ambos recursos. Habían recursos espirituales, porque los cielos estaban abiertos sobre Adán, y también le dio recursos físicos, porque dice que uno de los ríos, el Pisón, eso aparece en Génesis 2, dice que este río era bueno en oro, y dice que también habían piedras preciosas como el ónice. Entonces Adán caminaba bajo cielos abiertos. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Ese siempre ha sido el diseño de Dios para los hijos de Dios, que caminemos sobre cielos abiertos. Entonces, cuando Dios va a crear la tierra, Dios pone este lugar en la tierra llamado Edén. Le voy a mostrar más o menos para que vean. Cuando Dios creó este lugar que se llama Edén, hay varios mapas, digamos, que nos pueden mostrar lugares cercanos de donde provenían algunos ríos, y según estos ríos se puede más o menos calcular la región. Pero el Edén nunca se va a poder encontrar, porque el Edén fue un lugar que Dios puso aquí en la tierra, era el cielo aquí en la tierra. Pero más o menos todo este lugar de aquí donde dice mapa del Edén, todo este lugar de aquí, esta región, Israel, Asiria, Turquía, la parte de arriba de Turquía, todo esto que llamamos Irak, Irán, más o menos esta región era todo el Edén, ya que estos ríos, como el Éufrates, estos ríos eran los ríos que estaban en el jardín del Edén. Si ustedes leen Génesis 2, versículo 10, dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. Entonces en el Edén había un río principal, y de este río principal se dividía en 4 ríos. Entonces dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Idiquel. Este es el que va al oriente de Asiria. Aquí ya nos están diciendo más o menos por dónde quedaban estos ríos. Al cuarto río es el Éufrates. Y aquí podemos ver en el mapa, está el Éufrates, Guión. Aquí arriba el Pisón. Pero se pueden mostrar más o menos algunos de los ríos
pero recuérdense que hay uno principal, ese es el que no se puede encontrar, porque de ese río estaba en el Edén. Entonces cuando Dios se llevó esta dimensión del Edén, ese río que provenía del cielo a la tierra también desapareció. En el futuro, cuando Jesús esté reinando en la era milenial, el Edén va a volver a ser restaurado, porque recuerden que Jesús es el postrer Adán. Lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán lo está volviendo a restaurar, porque ese es el diseño de Dios. De la palabra, cuando decimos paraíso, cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, de la palabra paraíso viene la palabra parque o jardín elaborado. Significa que cuando hablamos del jardín del Edén, hablamos de un lugar que es cultivado o labrado por la mano del hombre. A diferencia de una selva que los árboles crecen por todos lados, no hay como un orden específico. En un jardín es todo lo contrario, hay una elaboración. El hombre tenía que guardar y cuidar el jardín del Edén. O sea, literalmente era un paraíso, pero a veces nosotros pensamos que el jardín era un lugar muy pequeño. No, el jardín del Edén era prácticamente un continente. Entonces Dios le dio a Adán, por eso que Dios le dio dominio sobre la tierra. Entonces Adán era como el terrateniente de la tierra. Él tenía que cuidar todo lo que estaba aquí. Entonces, para que tengan una idea de que el Edén no era un lugar pequeño, sino que era un lugar gigantesco realmente. Entonces, cuando Dios creó este jardín del Edén, Edén tiene estos significados, 5 significados. Entonces, Edén significa un lugar. Significa que Dios puso en el Edén un lugar donde Dios iba a descender para poder hablar con el hombre continuamente. Este siempre ha sido el plan de Dios. Entonces, cuando Jesús esté reinando en la era milenial, dice que Jerusalén va a ser como el jardín del Edén. Entonces ya sabemos que en el futuro, ¿dónde va a estar ubicado el jardín del Edén? ¿O dónde va a comenzar? En Israel. Por eso que a Israel se le llama la tierra prometida. Todos los eventos bíblicos, ¿dónde suceden? En Israel. ¿Dónde vino el Hijo del Hombre? En Israel. Jesús. Todo sucede en Israel. Israel es como el centro de las naciones. Entonces, Edén también significa un momento. Cuando hablamos de un momento nos podemos referir al tiempo kairos y perfecto de Dios. Significa que cuando estos portales de gloria, de cielos abiertos, donde estaba el primer Adán, donde vivía el primer Adán, Adán estaba en un tiempo kairos perfecto de Dios. Adán no estaba en el tiempo cronos del hombre, sino que Adán estaba en el tiempo perfecto de Dios. Todo lo que hacía estaba en el tiempo perfecto de Dios. Número 3 dice que el Edén también significa donde estaba la presencia encantadora y deleitosa de Dios. Significa que el jardín del Edén era un lugar de comunión Dios con los hombres. Era donde el primer Adán podía hablar con Dios cara a cara. Como Adán estaba en obediencia en ese momento, él podía hablar con Dios cara a cara. Era un momento, entonces era un lugar donde Dios descendía en un tiempo perfecto, kairos, donde la presencia de Dios podía pasearse, porque dice que la presencia de Dios se paseaba, o dice una voz, caminaba. En Génesis 3 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. En inglés dice, the cool of the day, o sea, como en la brisa fresca. Dice que Dios se paseaba. O sea, una voz que se paseaba. Escucharon la voz de Jehová que se paseaba en el jardín del Edén. Entonces, el jardín del Edén era un lugar donde Dios podía tener encuentros diarios con el hombre. Número 4, Edén significa una puerta abierta al cielo. Dice, en este lugar
todo está en el reposo de Dios. Entonces, Edén era un lugar donde estaba la escalera de Jacob, que es Jesús. Era un lugar de ¿qué? Una puerta abierta, significa que habían ¿qué? Cielos abiertos. Y número 5, Edén significa lugar de justicia y juicio. Porque cuando la serpiente tienta a Eva y Adán cayeron en pecado, lo primero que hace Dios en el jardín del Edén en ese momento es hacer justicia y juicio. La serpiente cae bajo una maldición, Eva cae bajo una maldición y la tierra donde Adán estaba iba a caer bajo maldición. O sea, Dios aplicó justicia y juicio. ¿Cuál fue la justicia? Que dice que Dios recubrió a Adán y a Eva con una túnica de pieles. Que eso nos habla de la redención. Entonces vemos que el jardín del Edén era un lugar. Por eso que a veces la Biblia habla de la tierra prometida, Israel. Habla como que hay un lugar donde hay cielos abiertos, donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere morar. Ahora, en el hebreo, esta palabra Edén se escribe en 3 letras hebreas que significa Ajin, Dalek y Nun. Estas letras ustedes las pueden encontrar en el Salmo 119, en una Biblia física. Aparece todo el alfabeto hebreo, que son 22 letras: Aleph, Bet, Gimel, Hei, Shet, Bat, Tab, Men, Nun, Yod. Bueno, son 22 letras. Esas lo van a encontrar en el acrónimo del Salmo 119. Pero cuando leemos la Biblia en hebreo, cada palabra, por ejemplo, si usted busca la palabra Edén en Génesis 2 y usted la busca en hebreo, se va a dividir con estas 3 letras: Ajin, Dalek y Nun. Pero en el alfabeto hebreo es un alfabeto que es numérico simbólico. Significa que cada letra tiene una representación de algo. Entonces, la primera letra de Edén, que es Ajin, en hebreo significa o simboliza visión, o significa deleite, o algo placentero que ves. Por eso que dice que Edén es un lugar donde está la presencia encantadora y deleitosa de Dios. Y en los salmos vamos a ver que a veces los salmistas dicen: deleítate en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando el salmista habla de deleite, habla de ese primer instante cuando el hombre estaba en obediencia con Dios y Dios descendía y hablaba con el hombre. Había que deleite. Entonces el hombre hablaba cara a cara, no había conflictos. Entonces el hombre, el primer Adán, estaba en un ambiente donde la presencia de Dios era deleitosa, placentera, agradable. La segunda letra de Edén significa Dalek, que significa una puerta abierta, un camino abierto. Representa que una persona se postra en humildad delante de Dios. Entonces vemos que Dios crea un lugar en la tierra dimensional, de cielos abiertos, de puertas abiertas, donde Dios podía descender y hablar con el hombre cara a cara. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento empieza a decir: yo soy la puerta. Se está refiriendo a eso. Jesús es otra vez la puerta, el camino, otra vez, a Dios. Y también dice que Dalek se representa una persona que se postra en humildad. ¿Qué significa? Que para operar bajo cielos abiertos hay que operar en la humildad de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: sean como yo, que soy manso y humilde. Significa que para operar en cielos abiertos la persona tiene que tener un corazón de mansedumbre, de humildad, ser una persona que tenga un corazón contrito y humillado, que Dios nunca desprecie, que cuando esa persona ora, Dios responde. O sea, una señal de que hay cielos abiertos sobre un lugar y sobre una persona es que Dios responde a las oraciones. Entonces la tercera letra es la letra Nun, que significa en hebreo
vida, peces, descendencia, simiente, movimiento. Entonces Nun representa también, como le dije, vida. Por eso que dice que en Génesis había en el jardín del Edén había un árbol que de vida. Jesús nos dice que la vida es conocer a Dios. Proverbios 3 nos dice que la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios son como el árbol de vida. Entonces, el fruto del árbol de la vida, ¿qué es? ¿Qué era? Conocer a Dios. También el fruto del árbol de la vida es conocer al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo es sabiduría e inteligencia. Entonces, cuando empezamos a probar del fruto de la vida, que es conocer a Dios cara a cara, entonces empezamos a probar lo que Adán tenía que haber hecho en Génesis 3. Porque Dios le dio a Adán dos opciones: o ustedes comen, ustedes agarran del árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dice, no pueden comer de la ciencia del bien y el mal. O sea, tenían dos opciones. Entonces se equivocaron en la opción. Entonces Nun también representa, en el hebreo tiene un valor numérico que es 50. 50 habla de Pentecostés, habla de milagros, señales, prodigios y maravillas. Entonces significa que cuando en el Edén, como hay cielos abiertos sobre ese lugar, entonces es cuando ocurren milagros, señales, prodigios y maravillas. Cuando hay cielos abiertos ocurren señales, resurrecciones, prodigios, maravillas. Podemos ver a Dios cara a cara, hay sueños, visiones, hay ángeles. Recuérdense que cuando incluso Adán y Eva, cuando salieron del jardín del Edén, dice que ellos podían ver a los querubines con las espadas de fuego que se revolvían para que no entraran al jardín del Edén. Entonces los cielos abiertos habla de que podemos ver a Dios cara a cara, podemos ver visiones del cielo, podemos tener sueños, podemos ver a Dios, podemos ver ángeles que ascienden y descienden. Eso es lo que sucede cuando hay cielos abiertos. Entonces Edén era un lugar, cuando hablo de dimensión, hablo de una puerta abierta. En la Biblia hay muchas cosas que son, por ejemplo, si ustedes van con un arquitecto o un ingeniero o un físico y usted le dice, ¿qué es una dimensión? ¿Qué le va a decir? Que una dimensión es altura, profundidad, largo y ancho. Entonces en la Biblia, cuando dice Pablo, experimenten el amor de Dios que es alto, largo, ancho, profundo. ¿Qué es eso? Es una dimensión. Entonces cuando hablamos de dimensión, hablamos de altura, a lo ancho, a lo largo y a lo profundo. Eso es una dimensión. Entonces la letra Dalk es la número 4. Entonces significa que cuando Dios quiere que una persona experimente la plenitud de Dios, ¿qué hace Dios? Tiene que introducirlo a un lugar, a una dimensión donde la persona puede experimentar a Dios en una manera alta, a lo ancho, a lo largo y a lo profundo. Por eso que en el Edén habían ¿qué? 4 ríos en las direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste. En la Biblia dice que hay 4 vientos. Espíritu Santo dice, Espíritu de Dios sopla de los 4 vientos. 4 evangelios. Los querubines tenían 4 rostros: rostro de águila, rostro de hombre, rostro de buey, rostro de hombre. El amor de Dios, que es alto, largo, ancho y profundo, ahí hay 4. O sea, para hacer una dimensión tenían que haber 4 cosas, 4 direcciones. Entonces, cuando hablamos de que Dios quiere que el hombre experimente cielos abiertos, Dios tiene que introducirlo en un lugar, en una dimensión, que cuando el hombre mira hacia arriba puede ver a Dios. Que cuando el hombre quiere avanzar, está el reino de Dios avanzando. Que cuando el hombre quiere, por eso dice la Biblia, dice, ensancha el sitio de tu tierra. Eso es anchura. Dios, eso está hablando de dimensión. Dios quiere expandir la dimensión. Profundidad. Habla de postrarse en adoración. Entonces, cuando Dios crea el Edén, este lugar de cielos abiertos, pone
Dios pone al hombre en este lugar. Recuérdense que el hombre fue creado, para que usted tenga una mentalidad y cambie su mentalidad. El hombre fue creado dentro del jardín del Edén, donde estaba la presencia de Dios, no fuera de la presencia de Dios. Significa que por naturaleza nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados por las manos de Dios, fuimos creados en su presencia. Todo lo que tenemos que hacer siempre lo hacemos en la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios es literalmente el lugar donde nosotros vivimos y tenemos que vivir. Por ejemplo, si yo le digo a usted, si usted saca al pez de su atmósfera, de su ambiente, que es el agua, si usted lo saca, lo pone en la tierra, usted no necesita matarlo. Solamente sacarlo de su ambiente, el pez se va a morir porque ese no es su ambiente. Los árboles, si ustedes lo arrancan de la tierra, ustedes lo están sacando del ambiente de donde él se puede fructificar. Si usted saca al hombre de la presencia de Dios, literalmente el hombre empieza a morir, porque lo están sacando del ambiente de donde fue creado. Nosotros fuimos creados para estar en su presencia. Entonces, Edén es un lugar, es un momento donde está la presencia encantadora y deleitosa de Dios, que era una puerta abierta al cielo, un lugar de justicia y juicio. Edén también significa, dice, es un lugar donde hay una puerta abierta y donde hay un camino que nos lleva hacia la vida. ¿Por qué? Porque ahí estaba el árbol de la vida. Y ya les dije que el árbol de la vida dice, la vida es conocer a Dios. La vida, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿la vida qué es? Conocer a Dios mismo, tener una relación de intimidad con Dios. Entonces, cuando hablamos de portales de gloria, Dios va a hacer dos cosas. Dios va a crear lugares como puertas abiertas al cielo, así como en Israel el pastor me ha contado historias. Por ejemplo, el domingo el pastor contó cuando estuvo orando en el muro de los lamentos, él dijo que la presencia de Dios ahí en ese lugar era fuerte. Yo he estado en otros ciertos lugares, cuando Dios me dice, ve a este lugar a orar, es porque Dios quiere que en ese lugar donde tener un encuentro. ¿Por qué? Porque hay lugares donde Dios nos habla de una manera con mayor intensidad. Entonces hay lugares donde usted experimenta a Dios de diferente manera. Entonces vemos que hay lugares que son puertas abiertas, cielos abiertos, pero también dice que hay personas como puertas. Por eso el Salmo 24 dice, alza puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Estas puertas eternas no son puertas físicas, sino que son puertas personas. Significa que hay personas que cuando caminan y llegan a un lugar, literalmente el cielo está abierto sobre esa persona. A veces no sobre el lugar, pero sí sobre esa persona. Entonces, Dios quiere una combinación entre ambas cosas. Dios quiere que el lugar de cielos abiertos también se combine con personas de cielos abiertos. Por ejemplo, en Mateo 5, en Isaías 9, hay una profecía que dice que Dios iba a resplandecer sobre la tierra de Neftalí y Zabulón. Dice que la luz de la gloria de Dios iba a resplandecer. Esa profecía se cumple, que dice que Jesús fue a Galilea, a la tierra de Zabulón y Neftalí. Dice que la luz de la gloria resplandeció en ese lugar. Dice, y entonces Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Dice, y comenzó a sanar a los enfermos, a sanar a los que eran lunáticos, a liberar a los que estaban endemoniados, a sanar a los oprimidos, a predicar las buenas nuevas del evangelio. Significa que Jesús predicaba bajo cielos abiertos. Por eso que Jesús primero estaba en Nazaret, fue a predicar, pero parece que Nazaret se volvió aunque Jesús tenía los cielos abiertos, el lugar donde estaba, Nazaret, dice que las personas de ese lugar no lo honraron.
Y dice que aunque Jesús hizo milagros, dice el versículo, y no pudo hacer muchos milagros. Se hizo milagros, pero no pudo hacer muchos milagros porque las personas de ese lugar no honraron la llegada de Jesús. Entonces lo que hace Jesús es que Él se mueve a otro lugar, que es donde ejerció mayor parte de su ministerio, que era Galilea, junto a las aguas, al lago. Dice que en ese lugar de Galilea, ahí dice que estaba la casa de Jesús. Entonces Jesús se movió del lugar donde las profecías dice que ese lugar, la luz de la gloria iba a resplandecer. Entonces Jesús tenía cielos abiertos sobre él, pero ahora se movió a un lugar donde en ese lugar habían cielos abiertos. Y dice que donde estaban esos cielos abiertos, en ese lugar era donde Jesús predicaba el evangelio del reino de los cielos. Entonces por eso que venían multiplicaciones de almas, habían sanidades, milagros, prodigios, maravillas, los enfermos eran sanados, los paralíticos eran levantados. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús, sino que el lugar donde estaba también era un buen lugar. Ahí está, dice, el fruto de la vida es el mismo Espíritu Santo. Dice, el que haya sabiduría e inteligencia. Después dice el 18, dice, ella es el árbol de la vida, pero está hablando del Espíritu de Dios. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Entonces cuando honramos a Dios, cuando honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo, estamos probando del árbol de la vida. Entonces tenemos lugares como cielos abiertos o lugares como portales de gloria. Y ahora vamos a ver personas que portan los cielos abiertos. Entonces, Dios crea para el primer Adán un lugar llamado Edén. El hombre peca. ¿Qué sucede? Dios saca al hombre del jardín del Edén y toda la tierra quedó bajo maldición. Cuando Adán iba a sembrar, ya no iba a recibir al 100%, sino que todas las cosechas no le iban a, algunas le podían dar y otras no. Ahora estaba en las dificultades de la intemperie. Ahora él tenía que sobrevivir por sus propias cuentas. Ya no estaba bajo cielos abiertos, estaba por sus propias cuentas. Eso es lo que hace la desobediencia, nos aparta de Dios. O sea, nosotros mismos nos apartamos de Dios. Entonces, el primer Adán perdió todo. Entonces lo que hace Dios es que envía al postrer Adán. El postrer Adán es Jesús. Entonces, así como el primer Adán caminó bajo cielos abiertos, Jesús también camina bajo cielos abiertos. Dice Mateo 3:16, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, los cielos fueron abiertos, vio el Espíritu Santo que descendía como paloma sobre él. Hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces dice que Jesús va a las aguas del bautismo. Estas aguas del bautismo representan, hay varios significados, pero cuando se iba a hacer una ceremonia para un sacerdocio, se utilizaban las aguas para purificación. Entonces también era un simbolismo de una transición del sacerdocio levítico al sacerdocio del orden de Melquisedec, porque Jesús opera en el orden de Melquisedec. Pero, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 1? Cuando Dios va a crear todas las cosas, dice que el Espíritu Santo, ¿dónde se movía? Sobre las aguas. Las aguas están conectadas siempre a la vida, y la vida viene de Dios. Entonces dice que donde estaban las aguas, Jesús entra y dice que el Espíritu Santo otra vez se movió otra vez y vino sobre Jesús. Eso, venir sobre, habla de la unción que vino sobre Jesús, la unción que viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo viene la unción sobre la vida de las personas? Cuando hay cielos abiertos. También, cuando se comienza un ministerio, cuando hay cielos abiertos. O sea, el ministerio, así como Jesús comenzó su ministerio de 3 años y medio, ¿cuándo comenzaron? Cuando comenzaron los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque cuando vienen los cielos abiertos, viene el Espíritu Santo,
viene la unción para predicar, para sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos. Cuando el cielo es abierto se va a escuchar la voz de los cielos, del Padre, que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Así como en Génesis, que dice que Dios descendía y hablaba con el hombre cara a cara. Cuando el cielo es abierto, los tiempos de intimidad, oración y adoración son tangibles. O sea, la presencia de Dios es tangible. Juan 1:50 dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Le dijo: de cierto os digo, que aquí en adelante veréis cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, cuando el cielo es abierto, va a haber manifestaciones de ángeles. Los ángeles son los que nos vienen a ayudar para liberar a los endemoniados. Cuando Jesús salió del desierto, venció a Satanás en la tentación, lo primero que dice, y los ángeles vinieron a servir a Jesús, o sea, ayudarlo en el ministerio. Si Jesús necesitó ángeles estando aquí en la tierra, ¿cuánto más tú y yo? Todo el ministerio de Jesús operó con ángeles para ayudarlo en el ministerio. Dice que los ángeles vinieron a fortalecerlo en el Getsemaní. Jesús le dijo a los discípulos, dice: si yo quiero ahora, puedo pedirle a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles. Estamos hablando de 72,000 ángeles del ejército de Dios para que peleara a favor de Jesús. Entonces, los principados de maldad, ¿cómo se pelea? Dios envía el ejército de ángeles. Así es como es la guerra espiritual. ¿Cuál es el trabajo de los hijos de Dios? Estar sentados juntamente con Cristo. Y desde ahí comandar, decretar, enviar. Así cuando Jesús, el centurión le dice a Jesús: di la palabra y tu siervo sanará. Y el centurión empieza a explicar: porque yo tengo personas debajo de mí que yo le digo: ve a este lugar, y la persona va. Ve y regresa, y la persona viene. Entonces la Biblia dice: porque a sus ángeles mandarás. ¿Para qué? Para que nos libren del mal. Para que si viene un conflicto, nos libren. Entonces los ángeles vienen a librarnos del mal, de situaciones. También dice que los ángeles, como en el estanque de Betesda, dice que el ángel movía las aguas y cualquiera persona que entrara de cualquier enfermedad quedaba sano. Significa que los ángeles también nos ayudan en la operación para hacer milagros y sanidades. ¿Ven? Entonces, cuando hay cielos abiertos, esto es lo que sucede. Vemos la manifestación del Espíritu Santo. Dice que Jesús es la escalera de Jacob. La voz de Dios es audible. Hay manifestaciones de ángeles, hay señales, prodigios, maravillas y milagros. Pero hemos hablado de cielos abiertos. ¿Qué pasa cuando los cielos se cierran? Entonces, dice Deuteronomio 28:23: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será como hierro. Entonces, arriba bronce y debajo hierro. Significa que por más que la persona quiera orar, es por eso que la oración se detiene, porque los cielos están cubiertos de bronce. El bronce en la Biblia representa justicia. Entonces, cuando no hay justos en la tierra, hay personas injustas. Cuando no se ayuda al huérfano, a la viuda, al extranjero, ¿qué hace Dios? Los cielos se cierran. Y cuando los cielos se cierran, entonces abajo la tierra también se cierra. Y ahí es cuando suceden las hambrunas, las grandes hambrunas. ¿Por qué? Porque la tierra se vuelve hierro. Tú quieres sembrar y no tienes cosecha. O vienen plagas, destruyen todo. O vienen fuegos y destruyen todo. ¿Por qué? Porque la tierra se vuelve hierro. Si quieres tirar semillas, no te va a dar su fruto. La tierra se cierra. La tierra se cierra, los cielos se cierran. Y esto es por qué se cierran los cielos? Por la desobediencia. Entonces,
Cuando operamos en obediencia, tenemos cielos abiertos. Cuando el cielo es abierto, vienen las consecuencias. ¿Qué sucede cuando hay cielos abiertos? Dice que los cielos se oscurecen, empiezan a aumentar las tinieblas sobre la tierra, las tinieblas espirituales y las tinieblas físicas. Significa que hay más manifestaciones de demonios, principados de maldad, la actividad de brujería y hechicería se incrementa, hay lunas de sangre, hay ceniza, los volcanes empiezan a estallar, la tierra empieza a temblar, hay guerras, guerras sangrientas, derramamiento de sangre ilegal, asesinatos. Eso es lo que sucede cuando los cielos se cierran. La gente está peleando por los recursos, se destruyen los unos a los otros, hay enfermedades, los cielos se vuelven de bronce por causa de la injusticia, por causa de la maldad. Las personas no ayudan al necesitado, entonces Dios cierra los cielos. Cuando se cierran los cielos, entonces que después viene la tierra se cierra. Entonces la persona ya prácticamente lo que le queda es muerte. O sea, es destrucción total. ¿Se acuerdan en los tiempos de José que dice 7 años de abundancia, 7 años de escasez? Esos 7 años de escasez eran cielos cerrados. Los cielos se cerraron en Egipto. Por eso Dios le dio que se prepararan 7 años antes. Tomaran todos los frutos, la semilla, lo guardaran en los graneros. Bien, entonces en la gran tribulación, como ahorita estamos en un periodo de la gracia de Dios, los cielos están abiertos. Cualquiera persona que invoque el nombre de Jesús será salvo. Ahora es el momento de salvación, por medio de la sangre de Jesús, para redención y el perdón de pecados. O sea que hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú dices, Señor, he hecho mal, he hecho injusticias, y tú le dices a Dios, Dios, perdóname. Los cielos están abiertos sobre donde tú invoques a Dios. Dios abre los cielos, Dios escucha tu oración, tú te arrepientes del mal y entregas a tu corazón a Dios. Eso lo puedes hacer ahora porque hay cielos abiertos. Pero como estamos en un periodo de gracia, cuando la iglesia sea llevada en el arrebatamiento, en el rapto o la parusia, como dice en griego, la iglesia asciende para estar juntamente con Cristo. Dice que vienen los 7 años de la gran tribulación. Esos 7 años de la gran tribulación, eso va a ser lo peor de lo peor. Eso sí van a ser cielos cerradísimos de bronce y la tierra de hierro total. En ese periodo, porque va a haber tanta maldad, ahí es cuando sale, se manifiesta el dragón, Satanás, aparece la bestia, el anticristo, hay destrucción, guerra globales, hambrunas globales, destrucciones globales, plagas globales. La muerte va a buscar a todas las personas para matarlas. Así que las personas van a querer morirse y no van a poder. Todas las siembras van a ser quemadas. Por eso que va a haber hambruna. Porque como ya no llueve, o sea que cuando hay cielos cerrados no llueve, así como en los tiempos de Elías, que los cielos se cerraron, no llovió. En los 7 años de la gran tribulación los cielos se cierran y como no hay lluvia, todo se va a secar. Y como se seca, cualquier llamita quema todo. Todo va a ser destruido. No va a haber forma de guardarse y prepararse algo para sobrevivir. No se va a poder sobrevivir ahí. Las aguas se van a convertir en sangre. Va a aparecer tinieblas sobre todas las naciones. La operación demoníaca se va a desatar en los 7 años de la gran tribulación. Destrucción, muerte. O sea, ¿quién va a poder soportar eso? No se puede soportar. Por eso que lo que Dios hace es que Dios se lleva a la iglesia y en la tierra quedan los 7 años de juicio para aquellos que no se arrepintieron de su maldad. Y Dios también va a tratar con Israel.
que eso habla de las 70 semanas, que son los decretos de juicio para corregir el corazón de Israel. Entonces, al final de los 7 años de la gran tribulación, cuando ya todo se está terminando, entonces dice que otra vez los cielos se vuelven a abrir. Y aquí es donde Jesús regresa por segunda vez. Al final de la gran tribulación, los cielos se vuelven a abrir, dice Apocalipsis 19. Dice, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, cuando Jesús regresa al final de los 7 años de la gran tribulación, otra vez los cielos se vuelven a abrir. Por eso que Jesús le dijo a Natanael que donde está el Hijo del Hombre, hay cielos abiertos. Significa que donde tú empiezas a invocar a Dios, a adorar a Dios, servir a Dios, a orar a Dios, a invocar el santo nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, ahí van a estar los cielos abiertos, donde el nombre de Jesús es invocado, donde Jehová Dios es adorado, donde el Espíritu Santo es honrado, se le da gloria, alabanza, acción de gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice que los 4 seres vivientes daban ¿qué? Acción de gracia, honra, gloria, y los 24 ancianos se postraban en humildad delante de Dios. Decían que el Cordero que es digno reciba todo poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, gloria, honra. Pero en Apocalipsis siguen más cosas y dice sabiduría, inteligencia, victoria, alabanza, la bendición, el imperio, el reino, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, donde Dios es honrado, glorificado, se le da acciones de gracia, se le adora, se le sirve, ahí Dios abre los cielos. Entonces 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces de la palabra Adán en hebreo sale la letra Aleph, Dalek, Men. ¿Qué significa Aleph? Significa Dios, también significa rey, líder, el buey fuerte que abre caminos donde no hay. Significa que en el nombre de Adán hay muchos misterios que están en las letras hebreas. Entonces significa que Adán era, por eso que dice que Adán era el hijo de Dios, era el líder, era el que tenía que abrir camino para los que venían, era el líder fuerte. De Adán también sale la letra Dalek, la puerta abierta del cielo. Por eso que Jesús dice, yo soy la puerta. O sea, por eso Jesús se refiere, yo soy el postrer Adán, ahora yo soy la puerta al cielo. Y la letra Men significa sangre y las aguas que producen vida o caos. Entonces, algunos significados de qué significa Adán. Adán puede representar la sangre de Dios o la sangre divina del rey. Adán también significa es el Dios rey fuerte que abre camino para que entremos por la puerta que lleva a la vida por medio de la sangre. Significa que por eso que la cruz era necesaria, porque la cruz es la sangre de Adán, o sea, es la sangre de Dios que nos da acceso otra vez al cielo. Es como que en el cielo solamente estaba Dios. ¿Cómo entras a un lugar donde está Dios? Dios te tiene que dar algo que sea del mismo para que puedas entrar. ¿Cómo Dios nos da acceso al trono de la gracia? Por medio de la sangre de Dios mismo, la sangre del Cordero. Por eso dice, entrar confiadamente al trono de la gracia. No estamos entrando por nuestras propias cuentas, sino que estamos entrando por el poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Por eso es que cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, ¿qué pasó? Dice que hubo un temblor y dice que los muertos que estaban en las tumbas
dice que las piedras se removieron, un gran terremoto, y los que estaban muertos resucitaron. El velo se rompió de arriba hacia abajo en el templo. Entonces ¿por qué? Porque la sangre es necesaria para tener acceso a Dios otra vez. De la palabra Adán también sale la palabra Dam, D-A-M, que significa en hebreo sangre. Y la palabra Adama es tierra. Entonces, por eso que dice Adam, sangre, y también Adama, tierra. Por eso que dice que el hombre fue creado, ¿qué? De la tierra. Entonces, lo que Dios quiere hacer en este gran avivamiento, lo va a hacer por el Hijo del Hombre, Jesucristo. Él es el custodio de la dimensión de los cielos abiertos, donde los ángeles descienden y ascienden. Es el acceso al corazón del Padre, y sobre Jesús es donde desciende el Espíritu Santo, que ahora Él quiere que tú también lo tengas. Salvación, ¿cómo se obtiene? Bajo cielos abiertos, arrepintiéndonos de todo corazón, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, reconociendo que por medio de su sangre podemos ser limpios, perdonados, redimidos de toda maldad, de toda destrucción, de toda muerte, y nos da otra vez acceso para estar con Dios cara a cara. Todo es por Jesús. Por eso que decimos en el nombre de Jesús, porque cuando usted ora, usted está invocando todas estas cosas que Jesús tiene. Jesús es el Hijo de hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David y el Hijo amado de Dios. Estos cuatro títulos que aparecen en los evangelios, acerca de Jesús: el Hijo de hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David y el Hijo amado de Dios. Esos cuatro títulos tienen funciones y autoridades en la Biblia. Por ejemplo, el Hijo de hombre aparece en Daniel, que es el que se acerca al anciano de días en el cielo. Entonces, esa es una autoridad que Jesús tiene. Por eso que en el rapto, cuando Dios asciende a su iglesia al cielo, no es porque nosotros hicimos algo bueno, no. Simplemente que Jesús nos da acceso otra vez para estar con Dios. Al final de la gran tribulación, los cielos se vuelven a abrir, Jesús desciende, comienza el reino milenial sobre la tierra. Al final de los 1000 años, Satanás es juzgado para siempre, es echado al lago de fuego, y después dice que comienza algo que se llama cielo nuevo y tierra nueva, que es otra vez la restauración de todo lo que Dios hizo en Génesis 1. En Apocalipsis 21 y 22 se amplía ahora sobre toda la tierra, que dice cielo nuevo, tierra nueva. Dice, y el trono de Dios, lo que estaba en el cielo, ahora desciende a la tierra. Y Dios dice, y estaremos con Él, dice, y veremos su rostro. Lo adoraremos y lo serviremos para siempre. Dice que la luz de la gloria de Dios va a llenar toda la tierra. Por eso que dice que toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria. O sea, está hablando, eso que está sucediendo en el futuro es lo que tú y yo estamos orando y adorando en este momento. Es como que este es el preparativo. Nos estamos preparando y vemos ciertas cosas, experimentamos ciertas cosas. Todavía no estamos como experimentando, pero esa plenitud, así con full a todo, Jesús va a estar reinando aquí en la tierra. El trono de Dios va a estar aquí en la tierra. Entonces, lo que Dios comenzó en el jardín del Edén, en Apocalipsis, se transforma en una ciudad jardín, porque dice que va a estar la nueva Jerusalén. Esos son los cielos abiertos, portales de gloria. Dios mismo aquí en la tierra, juntamente con su pueblo para siempre, reinando como reyes y sacerdotes. Entonces, de la palabra Adán sale la palabra sangre, que es la palabra en hebreo Dam. Y Dam tiene la letra Dalek, que significa una puerta abierta o un camino abierto. Dice Hebreos 10:20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió
a través del velo, esto es su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Significa que la sangre es una puerta o un camino. Significa que el camino o la puerta para conocer a Dios en el cielo es por medio de la sangre. La sangre es una puerta porque tiene la letra Dalet, una puerta o un camino abierto. Entonces la sangre de Jesús nos da el acceso otra vez, nos abre el camino. O sea que la cruz era necesaria, porque esa sangre derramada del Cordero nos iba a dar acceso otra vez, las puertas de los cielos se iban a abrir. Dios iba a abrir un camino para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Entonces de la palabra Adán también sale la palabra Dan, que es sangre. Por eso que Adán también significa la sangre de Dios o sangre divina. De Adán también sale la palabra, hay una palabra muy cercana que es Adama, que significa tierra. Por eso que dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Génesis 4:11, ahora pues, dice, maldito seas tú la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Significa que la tierra también tiene la letra Dalet, que significa una puerta. La tierra es literalmente, es una boca abierta. Por eso que dice que cuando la rebelión de Corec pecó contra Dios y contra Moisés, dice que la misma tierra en el desierto, dice, abrió su boca y se tragó la rebelión. Entonces, la tierra tiene una Dalet, tiene una puerta. Padre, te doy gracias. Padre, te pido, Señor, por todas las personas que están escuchando este mensaje. Esta palabra vivifique tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Ahí donde tú estás, Padre, decretamos, Señor, declaramos en el nombre de Jesús. Padre, danos tu Espíritu Santo, Señor, y la capacidad para vivir bajo cielos abiertos, Señor. Portales de gloria, Señor. Caminar, Señor, en el Espíritu. Ser sumergido, Señor, en el Espíritu. Nadar en el Espíritu, Señor, así como en Ezequiel 47, Señor. Ser sumergidos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Señor, ver tu gloria aquí manifestada en la tierra, Señor. Una gloria inmensurable de alma, Señor, sea salvada en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu amor sea manifestado, tu reino, tu poder, tu gloria, tu dominio, tu bendición sobre tus hijos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones a todos y